y reciban un cordial saludo, un abrazo enorme, igual a los hermanos que están en el Zoom. Vamos a dar tiempo, vamos a dar empiezo a este culto. Y quisiera primeramente dar la bienvenida a todos los hermanos nuevos, creo que no hay ninguno, pero a los hermanos que quizás vienen hace mucho tiempo que no los... Es un gusto tenerte, a su esposa también. Y nada, vamos a empezar entonces este tiempo. Vamos a primeramente a orar, ¿vale? Oramos. Te damos gracias, Señor, Padre bueno, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder estar un día más, Señor, aquí en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando este momento, este tiempo, Padre. Ponemos todo este tiempo en tus manos. Te agradecemos por tu cuidado, por tu amor. Bendice también a aquellas personas que están de camino, y a los que están también por el Zoom, Señor. Bendíceles también en sus hogares, Padre. Ponemos el tiempo en tus manos, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a dar los anuncios respectivos de esta semana. Y seguimos con las reuniones de los días martes a las 19 horas, como sabéis, la reunión de oración, ¿vale? Esto por Zoom. Luego también los días jueves, el estudio bíblico a las 19 horas igual pues, por Zoom. Y también la oración, ¿vale? Estamos por Job 41. Creo que queda ya uno para el final, me parece, si no estoy equivocado. Luego seguimos con el día sábado a las 17 horas, la reunión de los jóvenes, ¿vale? El sábado, sí, de los más pequeños. Y el domingo a las 10:30, como sabéis, la escuela dominical hasta las 11:30. Tenemos media hora para desinfectar y eso. Y luego a las 12 horas empezamos con el culto, ¿vale? También informar que mañana tenemos la reunión de hombres. Será a las 20 horas, igualmente presencial y por Zoom, ¿vale? Aquí en la iglesia. El viernes la reunión de jóvenes mayores de 18, también en la iglesia y por Zoom, ¿vale? Y yo creo que no hay ningún anuncio más, ¿sí, Paloma? Ah, vale, sí, también recordarles que tenemos la asamblea el día 25, la hora, Palomita. ¿Sí, Diego? A las 5. A las 17 horas tenemos la asamblea, ¿vale? Y bueno, y creo que no hay ningún anuncio más ya. Vamos a compartir la palabra de Dios. Por favor, si me ayudan con el Salmo 119. Salmo 119. No es todo, no sea 6. Desde el versículo 97 hasta el 104. Salmo 119, 97 al 104. ¿Tenéis todos ya? ¿Sí? Amén. Dice así, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es de ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Me encanta el versículo 103, porque dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿no? Más que la miel a mi boca. Me encanta la comparación que pone con la miel, porque me daba cuenta de que la miel casi dice que 35 enfermedades es requerida la miel, o sirve para eso. Pero si te das cuenta, la miel no a todo el mundo gusta. Hay unos que resulta quizás empalagosa, incluso hay gente que es alérgica a la miel. Y a veces nosotros como cristianos, a veces, por más que a una persona le enseñes la palabra o le prediques la palabra, es como la miel, pero que no la quieren tomar. Es como que resulta empalagosa, que resulta quizás mala. Pero bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que seguir predicando, ¿no? Y eso es lo que he entendido en este versículo. Bueno, entonces ahora ya damos paso
al tiempo de alabanza. Yo voy a leer un versículo que respecto a esta alabanza. Habla en Primera de Pedro 2:9. Hace 8 días me tocó a mí a los niños y justo este versículo teníamos que aprendernos. Pero dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Nosotros somos quienes vamos a llevar la palabra, quienes somos los que vamos a anunciar y a pronunciar la palabra del Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y
y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva la salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que con su amor pues nos impulsa a llevar y por todo el mundo la verdad que Él es. Esta alabanza que vamos a cantar me hacía pensar en esta semana que, como dice, ¿no? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. Aunque sea un rincón, dice la alabanza, ¿verdad? Aunque sea un rincón. Pues vamos a cantar esto. Amén. Con gozo. Por es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el
Vamos a seguir adorando al Señor. Ahora lo hacemos con nuestras ofrendas. Voy a pedir a Rosa, por favor. ¿Puedes pasar? Así no tengo que cambiar el micro. Rosa, ¿está? ¿Puedes orar, por favor, por las ofrendas? Señor bendito, Padre celestial, gracias, Padre, por ese amor, por esa misericordia que vemos revelado, Señor, en nuestros días. Cada día, Señor, son nuevas tus bendiciones, Padre. Tú eres tan bueno, Señor, que no nos haces faltar nada, Padre. Nos provees, nos cuidas en todo sentido. Y te pido, Señor, que bendigas a cada dador, Señor, y provee también su casa, su familia. Y te pido, Señor, que sigas cuidando de nosotros. Gracias, Padre celestial, en nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, vamos a cantar nosotros una alabanza donde nos dice que sobre todo lo creado, ¿no? Con las manos de Él, con las manos del Señor. ¿Quién hizo lo bueno, lo agradable, lo perfecto? Dios, ¿verdad? Y por esa razón tenemos que estar aquí y como hijos suyos, pues alabarle y glorificarle. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por su mano, tú lo hiciste todo, mi Señor. Todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú lo hiciste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi
Sí. Ahora damos paso a nuestro pastor Diego Hernández, que nos trae hoy el día la palabra. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya no puedo decir más nada, que me escuchan los del Zoom, lo de YouTube. Bueno, está un poquito fuerte. No sé cómo se escucha por Zoom, pero si no baja el general para que baje aquí. No necesitamos tanto ruido. Vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de Éxodo. Recordáis que estábamos en Éxodo y habíamos visto allí unos capítulos o unos versículos interesantes. ¿Qué haces? Si alguien necesita trabajo, vamos a echar un sonidista. Vamos a contratar otro. Si alguien está haciendo un curso de técnico de sonido o tiene buena voluntad. No, es complicado porque si se escucha bien aquí no escuchan en el Zoom, si escuchan fuerte aquí, allá está muy bajo. Así que gracias Jesús por hacer el esfuerzo de tratar de que todo salga bien. Y sabemos que es difícil, así que un poquito de paciencia mientras nos acomodamos. Pero bueno, estamos con el libro de Éxodo. Y habíamos llegado a los mandamientos, aquellos mandamientos que Dios había dado al pueblo con una razón. Pero después, cuando ahora vamos a terminar, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver que Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23 va a hablar de algunas cosas un poco complicadas a veces de entender cuando no la enfocamos desde el punto de vista correcto. Porque si te pones a buscar en internet acerca de esto, bueno, Dios aprueba la esclavitud, o Dios aprueba esto, o Dios con la ley del tal. Y en ningún lado vamos a encontrar de que Dios apruebe eso, ¿vale? Y vamos a ver por qué las leyes, pero lo voy a dejar ahí para que no se vayan con eso en mente y lo voy a decir recién al final. Pero vamos a leer este Éxodo capítulo 20. Habíamos dejado en los mandamientos, solamente en el 17, bueno, versículo 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que si Jesús completa esta diapositiva, porque esta la habíamos visto la semana pasada, porfa, acuérdate del día de reposo, dale que se complete. Y habíamos llegado aquí al no hablarás falso testimonio. Y vemos que lo vamos a repasar un poquito desde aquí, igual que al no codiciarás, que lo hicimos corriendo, y seguimos avanzando y vamos a avanzar hasta el capítulo 21. Así que tenemos estos, no hablarás falso testimonio. Y qué difícil que es no hablar falso testimonio cuando estamos tan acostumbrados a hablar sin conocimiento de causa a veces, cuando somos tan rápidos para juzgar, tan rápido para comentar, para decir, tan rápido para ocultar. Porque el falso testimonio también está cuando contamos una verdad a medias, un pedacito de la verdad, porque lo que estamos haciendo es que la persona tenga algo errado o una visión errada del acontecimiento o de la situación. Hoy día es tan grave que puede ser pagado con cárcel. Si alguien da un falso testimonio ante un juez y se descubre, es pagado con cárcel. Pero nosotros, como somos buenos y perdonamos y reina el amor entre los cristianos, lo usamos abusando de esa gracia. Y no tiene que ser así, porque el falso testimonio causa muchísimo daño. Sobre todo cuando ocultamos cosas para que las personas tengan algo allí que no quieren que piense yo de esto acerca de mí, entonces le digo al otro, cuidado con decir esto, tú cuéntale al pastor una parte. ¿Qué están ocultando? Todo esto, tanto cuando yo hablo de otros como cuando hablo de mí, es falso testimonio si yo no estoy siendo sincero y diciendo toda la verdad para que la persona tenga el pantallazo completo y pueda ayudarme. Ese es el propósito de contar. Yo cuando cuento un problema, no es para que la gente diga, uy, tenemos un pastor que está lleno de problemas. No, es para que me ayudéis. Y para que todos juntos, como una familia, podamos salir adelante. Ahora, ¿qué pasa si ese problema yo lo tengo con alguien? ¿Vale? Y ya que hoy presidió, bueno, voy a agarrar a Jesús hoy, que está allí con el sonido peleándose.
Si yo tengo un problema con Jesús y vengo y te cuento la mitad de las cosas para que tú creas que yo soy el bueno y él es el malo, que es lo que hacemos, es falso testimonio. Es lo que pasa muchas veces cuando hay una discusión en el hogar. Viene la mujer y nos cuenta una parte, viene el marido y nos cuenta otra. Lo que pasa entre los hermanos. Yo cuando nos peleábamos con mis hermanos, mi hermana pobre era más buena que el pan, así que ella no tenía la culpa casi nunca de nada, pero yo si tenía que llegar primero a mi madre, ella me hizo esto, ¿vale? Solo que mi madre era muy lista y me decía, ¿y por qué? ¿Por qué te pegó? Y porque le obligué a hacer esto, le corrí con aquello, le tiré el otro, le maté el gato, no sé. Por todo un montón de situaciones, pero yo no le contaba. Yo sabía que si mi hermana me golpeaba o me pegaba, tenía un castigo, una disciplina, y lo único que me importaba era eso. Que mi madre pensara que mi hermana estaba haciendo algo mal. Y sí, estaba haciendo algo mal, porque su pecado no justifica el mío, ni el mío el de ella. Pero ¿qué sucede? Que contamos la verdad a medias. Y eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias. Y lamentablemente causa tantas divisiones. Eso es lo que sucedía en el pueblo de Dios. Pero como es a modo de repaso, vamos a dejar simplemente cuidado con el falso testimonio. Proverbios 1:19 decía, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, y así entramos en el siguiente, la cual quita la vida a sus poseedores. ¿Y por qué leo esto? Porque el 10º mandamiento decía, no codiciarás. No codiciarás nada, ni la mujer, ni la casa, bueno, no ponía coche porque no había coche en ese momento, ni tele Smart TV, ni el iPhone, pero también incluye, ¿vale? No codiciarás su casa, no codiciarás su mujer, no codiciarás nada de tu hermano. Ahora, esto es precioso cuando aprendemos a disfrutar de todo esto. ¿Por qué? Porque la codicia nos quita un montón de privilegios. Mira lo que dice Mateo 4:19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Por qué es importante no estar pendiente de lo que tienen los demás y estar codiciando lo de los demás, sino que cada uno pueda contentarse con lo que uno tiene? En primer lugar, porque eso te lleva a que la palabra, lo que estamos hablando, la palabra de Dios, o cuando tú estudias en casa, se haga infructuosa. Es por eso que a veces no entendemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está volcado en otra cosa, está volcado en conseguir y estamos más pendientes en lo que va a suceder o cómo voy a obtener que en lo que estoy leyendo, lo que estoy haciendo. Muchas veces por la codicia está en el afán de tener que no tengo en cuenta la palabra y voy a actuar en contra de la palabra por tal de conseguir. Por eso la hace infructuosa. Si vemos 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias, y fíjate cómo las describe, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es la codicia. Por eso son dos cosas de las que terminamos viendo esta lista de 10 que pone allí, que vamos a ver que hay más mandamientos o leyes, son cosas que no tenemos que permitirnos en nuestra vida. La codicia, la amargura o la codicia que produce amargura, no podemos permitirla. Tiene que estar lo más lejos. Y me encanta cuando la Escritura dice, teniendo sustento y abrigo, contentaos. Pablo, veíamos hoy en la escuela dominical, decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé tener en la pobreza. Por todo y en todo he sido enseñado. ¿Y eso qué significa? De que su corazón no estaba en lo que tenían los demás, no estaba centrado en lo que los demás podían obtener, sino que su corazón estaba centrado en agradar a Dios y en ser agradecido con lo que Dios le daba. La codicia nos lleva a la ingratitud, porque empiezo a pensar, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él puede conseguir esto y yo no? ¿Por qué él prospera y yo no? Y fíjate que a veces es tan sutil que, claro, entre hermanitos no nos vamos a codiciar las cosas, pero codiciamos al impío y miramos al impío cuando prospera. Y decimos, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Si nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios. Y todo eso empieza a generar un sentimiento en nosotros que no tiene que haber. Así que decía, no codiciarás. Si vamos a Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dale una siguiente clic, por favor. Porque no adulterarás, dice Romanos 13:9, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que
en estas sentencias se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el que cumpliere la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que vamos a ver que acá hay una contraposición. El cumplimiento de la ley es el amor correcto, el amor a lo que Dios quiere que amemos. O sea, a Dios en primer lugar y a nuestros prójimos. Cuando ese amor no es el correcto, no podemos cumplir la ley. Cuando nos amamos más a nosotros mismos que a los demás, no podemos cumplir la ley, porque siempre vamos a estar velando por nosotros. Y es cuando entramos en todo este círculo vicioso, porque si no, ¿qué sentido tendría hablar un falso testimonio, despedazar a alguien, tenerle envidia por lo que él tiene y codiciar lo que tiene? Si yo le amo, me alegraría. ¿O tú nunca tuviste la experiencia de cuando alguien se egresa en la universidad y sus padres están ahí todo orgullosos y quizás el padre ni siquiera pudo estudiar más que primer de bachillerato o la primaria, o ni siquiera pudo estudiar, pero pudo darle estudio a su hijo y su hijo se gradúa y le tiene envidia? Oh, ¿por qué él sí, yo no? Mira, si mi padre había trabajado como... O está contento por los logros. Está contento por los logros. ¿Sabes por qué? Porque le ama. Y cuando su hijo prospera y se puede comprar algo y tiene, ¿qué? Se entristece y dice, oh, ¿por qué mi hijo tiene un coche nuevo y yo ando con este viejo? No. ¿Por qué? Porque hay amor. Por eso es que el amor nos va a ayudar a cumplir la ley. Tenemos que aprender a amar a Dios. Fíjate que, y al prójimo. Así que, dale, el resumen es, amarás al Señor tu Dios, ¿vale? El Señor lo resumía en Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ve dándole ahí, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que dale clic ahí para que complete esa diapositiva. Podemos decir que el resumen de la ley, de este Éxodo 20, la primera parte, y vamos a ver que es el resumen de toda la ley, se resumen solamente en dos. El Señor tiene una capacidad para resumir en dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si esto hicieres, vas a cumplir toda la ley. Por tanto, si nos basamos en que Dios es amor, que Dios está en nosotros y que los frutos del Espíritu es ese amor de Dios, esa capacidad de amar de forma sacrificial, los mandamientos de Dios no son gravosos. Por eso la Escritura dice que el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Entonces tenemos que ver si nos cuesta cumplir unos mandamientos, es por qué. Quizás porque no estamos amando a Dios de la manera que Dios pide que le amemos. Porque si todo tu corazón está en amar a Dios y en agradar a Dios en primer lugar, ¿qué cosa que esté fuera de agradar a Dios vas a hacer? Si con toda tu alma, o sea, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu buscas agradar a Dios, ¿qué vas a hacer que no esté o que no agrade a Dios en primer lugar? Todo lo que desagrada a Dios directamente lo desechamos de nuestra vida. ¿Qué cosa vamos a hacer si nuestra mente está centrada en agradar a Dios en primer lugar? ¿Qué cosa podemos hacer? Nada, ¿verdad? Ahora, el problema es que nuestra mente está centrada en nosotros mismos. Nuestra mente está centrada en que no nos falte nada, en poder tener lo último, en poder ser los mejores, en que nadie piense mal de nosotros, en que nos tienen que servir, en debe servir nosotros. Claro, se cambian los valores. Me encantaba cuando un profesor nuestro decía que la gramática de Dios es al revés de la nuestra, porque la nuestra es yo, tú, él, ¿verdad? Empiezan los... Sin embargo, en la de Dios es él en primer lugar, luego tú y después yo. Está todo al revés. Pero claro, nosotros el primero que nos enseña es el yo. Y los argentinos, yo, no yo, yo, yo. Y nos sale bien el yo. Pero es así, y eso se convierte en algo tan grande en nosotros que pasa a tomar el lugar de Dios. Por eso tenemos que quitar todo eso. Y si seguimos avanzando, así no nos atrasamos en Éxodo 21, sí, todavía nos faltan algunos versículos, vamos a leer Éxodo 20, 18, que era donde habíamos dejado. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés,
habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque y mi pregunta es, ¿por qué estaba este temor? ¿Habéis pensado de dónde nace este temor? ¿Dios había rescatado al pueblo o no? ¿Y lo había rescatado para matarlo en el desierto? Entonces, ¿por qué estaba este temor? Moisés, habla tú con Dios porque... ¿Sabes por qué estaba este temor? Porque Dios es santo, santo, santo. Y en menos de 2 meses, 3 meses, habían murmurado contra Dios, habían murmurado contra Moisés, se habían quejado, habían deseado volver a Egipto, se habían olvidado de quién era su Dios. Y decían, claro, si nos presentamos así delante de Dios, nos fulminas. Qué precioso que es que nosotros podamos tener la sangre de Cristo que intercede por nosotros, ese Cristo que intercede por nosotros y que a pesar de lo que hacemos, podemos acercarnos a Dios. Porque Él nos santifica, no por lo que nosotros hacemos. Y da igual lo que hicimos, cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios y pedimos perdón, podemos acercarnos a Dios sin temor. Pero ¿sabes por qué hay temor? Porque vivimos en pecado. A mí me gusta cuando, y Dios, te digo, usa mucho a mi hija para enseñarme, y me gusta cuando ella hace algo mal y sabe que lo hizo mal, ¿vale? Porque se esconde. Huye. Cuando hizo algo mal y fue sin darse cuenta, viene y dice, perdón papá, perdón mamá, perdón, enseguida. Pero cuando lo hizo sabiendo, ya le está costando pedir perdón y va a cumplir 3 años recién ahora. Ayer, el Chopaquit, nuestro Cam, nuestro perro, el guardián, rompió todo en el patio. ¿Vale? Una cosa que agarró. Abro la puerta y Canela viene enseguida a hacerte fiesta, a saltar. Y era la primera vez que el perro no venía. Lo llamamos, lo buscamos, escondido. Sabía que había hecho algo mal. Y nosotros que tenemos más capacidad que Chopaquí, sabemos cuando hacemos algo mal. Por eso nos escondemos. Fíjate que fue la misma reacción que tuvo Adán. Cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió. No quería hablar con Dios. ¿Te das cuenta por qué el pecado nos aleja de Dios? ¿Por qué el pueblo tenía temor? Porque su corazón todavía no estaba volcado a Dios, aunque Dios ya había hecho grandes proezas por ellos. Y vamos a ver que no estaba volcado, que poco tiempo después va a ser idolatría. Poco tiempo después, a pesar de las leyes, va a ser un becerro y a pesar de esto va a volverse a los Baales y continuamente un ida y vuelta de idolatrías. Porque su corazón no estaba volcado a Dios, pero sabían lo que hacían mal. Nosotros sabemos lo que hacemos mal. ¿Sabes que hay gente? Y uno se entera de todo después. No sé cómo hace el Señor, pero te cuenta todo. Y hay gente que viene, y lo que hablábamos del falso testimonio. Y no vayas a decirle esto al pastor. Puedes contarle hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? ¿Qué temor hay? Si yo no soy ningún juez, ¿qué voy a hacer yo? Claro, pero tienen temor. ¿Por qué? Porque saben que hicieron mal. Y ese mismo temor se traslada a Dios. Porque si tienen temor de una persona, ¿cuánto más de Dios? Y eso corta su santidad, corta su comunión con Dios y arruina nuestra vida como cristianos. Ahora, ¿sabes por qué es importante entender todo esto? Porque cuando llegamos a la parte difícil de Éxodo 21, cuando va a hablar de esa ley famosa del talión, como dicen algunos, el ojo por ojo y todo esto, vamos a entender el propósito por el cual Dios la dejó, a esa ley. Y no es que la apruebe, sino que hay un problema que tenía que solucionar. Así que dice Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Sabes? Dios vino de esa forma tan maravillosa en ese monte. Con nubes, con estruendos, con luces, con relámpagos. Imagínate todo el poder de Dios ahí descendiendo y ese pobre monte tratando de contener un poco semejante poder.
para que el pueblo vuelva a conocer a Dios, para que tenga la oportunidad de conocer a Dios. Pero no para que le tengan temor, sino para que lo admiren. Vino para probaros. ¿Y qué pasa cuando te probaron? ¡Ja! Tu conciencia, pueblo, te está acusando. Por eso le dicen, Moisés, ves tú eres el santo, tú eres el que abriste el mar. Sí, Moisés era igual que ellos, se equivocó un montón de veces, pero ¿cuál era la diferencia? Que tenía una relación personal con Dios, tenía una comunión con Dios. Había obedecido un mandato de Dios y se había enfrentado a lo que se tenía que enfrentar en obediencia a Dios, aunque le había costado, y había luchado en su corazón poniendo 1000 excusas, y que lo vimos en Éxodo 3 y 4, antes de empezar a caminar con Dios. Pero luego había un problema y Moisés, ¿a quién acudía? A Dios, porque tenía esa comunión con Dios. ¿Recuerdas frente al mar? Vosotros estén tranquilos y veréis la salvación de Dios. Y se da vuelta y, Dios, ¿qué hago? ¿Cuál es tu salvación? Moisés, pon la vara. La solución vino después que él ya le había dicho al pueblo que Dios iba a dar la solución. ¿Por qué? Porque sabía que no los había sacado para morir. Aquí igual. Ahora, es increíble esto, ¿no? Que Dios tenga que hacer tantas cosas para que nosotros tengamos temor de Él y no pequemos. ¿Sabes qué es el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría. ¿Sabes qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Lo pone Proverbios. ¿Por qué es el principio de la sabiduría y es aborrecer el mal? Porque es sabio acercarse a Dios. Y el temor de Dios te acerca a Él, porque te hace vivir en santidad. El temor de Dios hace que entendamos lo que se viene de parte de Dios. Y hemos perdido a veces el concepto de que Dios es un Padre amoroso que nos va a disciplinar cuando hacemos las cosas mal. Y venimos a la iglesia y la adoramos para que todo esté bien, con un Dios de paz, amor y perdón, y nos olvidamos que es un Padre amoroso, y en esa paz, amor y perdón está el castigo. ¿O por qué se escondía Chopaquit, que entendió que él no mandaba en casa? ¿Por qué? ¿Por qué se escondió Adán cuando entendió que él no mandaba en el huerto y que era simplemente un administrador? Porque había perdido el temor. Cuando perdemos el temor de Dios, vivimos como queremos. Cuando perdemos el temor de Dios, mentimos. ¿Sabes cuál es la última mentira que hay ahora? El Zoom. Porque la gente se conecta para que tú creas que está, apaga la cámara y hace lo que quiere. No están ahí. Yo lo veo, y lo veo en los jóvenes. Después le preguntas algo, brillan por su ausencia. Dividimos en salas, ni se enteran que tienen que entrar. Y pasa en todo. Ayer estaban mostrando cómo iba a ser la convención de la web por Zoom, y había un montón de gente conectada que ni estaba, y le preguntaban, ¿y sabes qué dijo el que estaba dando el curso? Espero que en la convención no hagan esto, porque van a votar cualquier cosa, si no. ¿Para qué te conectas? ¿Para mentir? ¿No es falso testimonio? ¿A quién le quieres mentir? Si a Dios no lo engañas. Si te conectas es para estar. Si te sientas a escuchar una predicación es para escuchar una predicación. Si te sientas a leer la Biblia es para leer la Biblia, no para estar pensando en otra cosa. Si no, ¿a quién mentimos? Pero hemos perdido el temor de Dios. Claro, lo hacemos para los ojos de las personas, que las podemos engañar. Pero a Dios no lo engañamos. Y el temor de Dios es saber que Dios está presente. Y cuando hiciste eso, fíjate que tan sutil como conectarte y te vas para que otros crean que estás mintiendo a todos los que están ahí conectados, haciéndole creer que tú estás ahí cuando no estás. Fíjate qué sutil que es el enemigo, pero como no hay temor de Dios, nos da igual mentir. Y lo hacemos. Y es un ejemplo simple. Hay un montón de cosas en nuestra vida en las cuales vamos mintiendo. Vamos dando falso testimonio. Contamos una verdad a medias. ¿Estuviste en la reunión? Sí, me conecté. No, ¿estuviste en la reunión? Es diferente. Es como cuando el Señor dice, ¿escuchaste o oíste? Pero no hay temor de Dios. Hemos perdido. Entonces, ¿sabes qué? Que Dios te habla a ti, Diego, como pastor, y tú nos hablas a nosotros. Que Dios le hable al jefe de familia, al padre o a la madre, que es la que hace el devocional, y que ella nos transmita la verdad a nosotros. Pero hemos perdido el privilegio de esa comunión personal con Dios, de poder acercarnos nosotros a Dios sin intermediario.
¿Cuánto hace que no lloras con la palabra de Dios, leyendo y descubriendo verdades tú por la palabra? ¿Sabes? A veces eso es falta de temor de Dios. Y no digo llorar de tristeza, de alegría, incluso por cosas que Dios te promete, pero porque estás concentrado, estás al 100% tratando de descubrir lo que Dios quiere para ti. Y no cumpliendo para llenar por un concurso, un devocional. O para que no te digan nada, o por si te preguntan, diga, sí, hice mi devocional. ¿A quién le mentimos? Hemos perdido el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque vas a adquirir el conocimiento de Dios para tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, todo esto es para que no pequemos. Fíjate que Dios es tan bueno que conociéndonos, nos prueba vez tras vez para que conozcamos su poder. Y no le digamos a Dios en nuestra oración, nos conectamos y apagamos la cámara. Gente que se pone a orar y se pierde en la mitad de oración. Se le va la mente a otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no estaba concentrado en la oración. Gente que se sienta a orar, Señor, bendice estos alimentos, gracias, como si fuera un verso, como si fuera una hermana repetición. Imagínate que nuestros hijos nos hicieran eso. No le llamamos nosotros la atención, pero ven aquí, escúchame, mírame cuando te hablo. ¿Por qué? Porque queremos que entiendan, que nos presten atención, pero a Dios, no pasa nada. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y temor a Jehová es aborrecer el mal. Significa que el mal o el pecado nos tiene que causar náuseas. Tenemos que repelerlo, tiene que ser algo que nos cause dolor. Pero claro, hemos perdido. ¿Sabes por qué? Porque no vamos diariamente a Dios. Porque nos da miedo. Porque sabe que tenemos que confesar nuestros pecados y son muchos, porque hemos desobedecido a Dios voluntariamente, no sin querer, voluntariamente. Como dice el hermano Julio, con premeditación y alevosía. Hasta planeamos los pecados. Voy a hacer esto. Voy a decir tal cosa. Y es así. Hemos perdido el temor de Dios. Pero junto con el temor de Dios hemos perdido el privilegio de disfrutar a un Dios grande. Éxodo 20:21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Sabes por qué Dios estaba en la oscuridad siendo que Dios era luz? Porque Moisés tampoco podía ver toda la gloria de Dios. Y Dios tenía que ocultarse porque no podía soportar tanta gloria. Ahora, no sé qué es lo que hace tanto ruido ahí, pero hay otro micrófono prendido, espera. Seguro. Vamos a sacarlo de aquí. No sé. O aquel será. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios en su sabiduría puso los mandamientos para que nosotros podamos vivir una vida acercándonos a Él y viendo lo que a Él le agrada. Dios no puso los mandamientos porque Él necesitaba obedecer su ley. Él está sobre la ley. Lo mismo va a pasar más adelante cuando veamos estas leyes en cuanto a la esclavitud y demás. Éxodo 21. Entonces el pueblo estuvo lejos. Y Moisés se acercó. ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Te estás acercando a Dios o te estás alejando de Dios? ¿Tienes temor de acercarte a Dios? Ese es el problema. A ver si así hace menos ruido. 20:22. Jehová dijo a Moisés, y empiezan una ley en cuanto a los altares para cuidarnos. Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por las gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubierta junto a él. Fíjate, yo decía, ¿por qué Dios manda esto? Claro, yo empezaba a mirar y, ¿sabes? Que todas las religiones, incluyendo el cristianismo, después están los que se dividen y no, pero cuando hablamos del cristianismo, de lo que el mundo denomina cristianismo, se hacen imágenes aún de Dios.
Fíjate que Dios sabía cómo se volcaba nuestro corazón a las imágenes y a la idolatría, que le dijo, ni siquiera te harás imágenes mías, ni de oro ni de plata. No vas a labrar el altar, no sea cosa que lo adores. ¿Sabes que hay lugares donde la gente adora una piedra? ¿Donde siguen imágenes que están cubiertas de oro y de plata? ¿Imágenes del Dios que dijo, no te harás imágenes de mí? Porque el resto no dijeron nada. El resto, claro, les gustan sus imágenes. Si no, mirá Baal. Claro, se hacían imágenes enormes para que vean su poder y todo. Pero Dios dice, ni siquiera eso, porque no quiero que adores a la imagen, quiero que adores al Dios del cual te haces esa imagen. Por eso no te hagas imágenes, ni las revistas, de oro, ni de plata, ni pongas nada, ni siquiera labres el altar, para que la piedra labrada no sea un objeto de adoración. Porque Dios es el único que merece la adoración. Ni siquiera su imagen merece adoración, porque su imagen, por más que la trabajemos, que la hagamos lo mejor que la hagamos y que seamos el mejor artista, nunca va a reflejar ni el poder ni la gloria de nuestro. Sigue siendo el micro, ¿verdad? Espera que lo cambio. Ahora sí, mejor, ¿se escucha ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo, dice, no te harás ni imagen ni nada, ni siquiera de mí. Y una vez que Dios deja claro quién es el único que hay que adorar y que no hay que adorar ni siquiera una imagen de Él, empieza este capítulo de Éxodo 21, que vamos a ver parte hoy y parte el siguiente, porque no vamos a llegar a ver todo. Pero le puse un título ya. Y dale un clic. Le puse estableciendo límites. Quedó cortado ahí. Estableciendo límites a los llamados a libertad. Dios establece límites para nosotros. Siempre leemos, ¿no?, que nos dio una vida libre, que si conocemos la verdad nos hará libres, pero en esa libertad necesitamos límites porque no sabemos gestionar nuestra libertad. Todos los comentarios que leí, si ves este Éxodo 21, empieza diciendo leyes sobre los esclavos. En este capítulo 21 aparece la palabra nasa en hebreo, que significa siervo, no esclavo. Pero traduce nuestra Biblia. Después en la traducción sí pone siervos, pero el título le pusieron esclavos. El título no está en los originales, ¿vale? Así que por este título muchos comenzaron a hablar. Dios aprueba la esclavitud, ¿verdad? Fue lo que dijeron. Y vas a encontrar un montón de comentarios diciendo, ¿ves? Dios aprueba la esclavitud. Dios aprueba que golpees a un esclavo. Dios aprueba esto. Y cuando leamos el capítulo vamos a ver que no tiene nada que ver con todo esto. Es más, ¿sabes por qué Dios tuvo que poner estas leyes? Por nuestro corazón. Dios no las necesita. Imagínate, nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? ¿Te ha golpeado Dios alguna vez? ¿Te ha maltratado? ¿Te ha faltado la comida? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué tenemos leyes? Porque Dios no las ponía porque Él aprobaba esto, sino para cuidar de que no hagamos esto que por la maldad de nuestro corazón tenemos la tendencia de hacer. Dios puso límites. Esa es la diferencia. Éxodo 21 no está porque el corazón de Dios era que podamos tener esclavos. Está porque Dios conocía que en nuestro corazón íbamos a abusar de nuestros siervos, de las personas que tenían que servirnos. Porque iba a haber aquí una manipulación de cosas impresionante para que la gente te sirva, para que la gente sea tu esclavo y tú te ibas a tomar derechos, cuando digo tú es el pueblo, que Dios no le había dado nunca. Entonces, cuando leamos Éxodo 21, 22, tenemos que pensar que son cosas que Dios tuvo que escribir, tuvo que dictarle a Moisés por nuestra maldad, porque no es lo que Él pide. ¿Vale? Es como cuando hablamos de la ley del divorcio. La permite por la dureza de nuestro corazón, pero no es el plan de Dios en ningún momento. En ningún momento fue el plan de Dios ese. La permitió por la dureza de nuestro corazón y nos da nuevas oportunidades en su gracia. Pero Dios no lo aprueba. ¿Vale? Dice, con esto en mente vamos a leer este capítulo.
Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, ves que usa la palabra siervo, no sé por qué el título usa esclavo, 6 años servirás, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá con él su mujer. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos e hijas o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí ya empezamos con un poco de controversia, ¿vale? Pero vamos a ir explicando la situación. En primer lugar, entre los hebreos no podían comprar esclavos, no había un mercado de esclavos. Por tanto, ¿cuándo tú podías vender un esclavo? Cuando ya te pertenecía y lo hacías de una forma, o un siervo de una forma personal. Segundo, yo podía venderme a ti como un siervo o un esclavo. Y cuando se hacía y tenías tú el derecho de estos 6 años, era cuando yo necesitaba ese dinero y no tenía otra forma de obtenerlo. Entonces te decía, bueno, mira, yo voy a trabajar para ti a cambio de saldar mi deuda para no ir preso o para no tener este problema o aquello. Pero fíjate que esta deuda iba a quedar saldada, por más grande que sea, en 6 años y en el séptimo yo salía libre. ¿Vale? O sea que también había un límite. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, que va a ampliar esta ley también por los abusos que había, dice que cuando salía en este año de redención, tenías que darle ovejas, dinero, bienes, tierras y comida. O sea que él trabajó para pagar su deuda, quedó libre, digamos, ese fue como su castigo por haberse endeudado más de lo que podía pagar, ¿vale? ¿Y qué sucedía? Cuando salía, no salía pobre para tener que endeudarse o esclavizarse de nuevo. Pagaba su deuda. Y salía con la oportunidad de empezar su vida. Eso es lo que dice Deuteronomio, lo vamos a leer después. Y si no, algunos para que lo puedan leer, doy los versículos. Pero es lo que decía. O sea que esto era como decir, es mi último recurso, no tengo cómo pagar la deuda, y para que alguien no se abuse de mí, mira, te voy a servir por 6 años. Por 6 años voy a ser tu siervo. Como esos 6 años yo no podía escaparme voluntariamente, por eso se dicen que eran esclavos. La única forma de ser libre era que mi dueño me dejara libre antes, que quisiera regalarme la libertad, o que haya cumplido los 6 años. Después de esos 6 años mi deuda quedaba pagada, sea cual sea, y yo salía con la capacidad de empezar una nueva vida. O sea que no era una esclavitud como se conoce normalmente, que los esclavos son de por vida, o que tenían que comprar su libertad huyendo y demás. No, nada que ver con lo que pone la Escritura. Eran casos excepcionales donde tú te vendías como esclavo o te dabas como siervo, ¿vale? En un pacto laboral. Otra de las palabras que se traduce nasa es siervo o jornalero, ¿vale? Porque cuando tú te entregabas, no estabas 24 horas sirviendo, si bien estabas 24 horas en la casa, pero tenías tus horarios para servir y para trabajar como jornalero. No era que la persona te iba a dar su vida. Eso después lo aclara todo en Deuteronomio. Entonces está hablando aquí de un contrato por 6 años donde no te vas a poder escapar porque la persona te está haciendo el favor de pagarte una deuda que tú no podías. Es como que te compra o paga el precio de tu deuda para que tú le sirvas por 6 años, pero no podía abusar de ese servicio. ¿Vale? Ni tampoco le daba derecho a golpearte o maltratarte. No. Eras un jornalero. Y eso tiene que quedar bien marcado porque no es lo que algunos creen en cuanto a la esclavitud. ¿Por qué dice si entras solo, saldrá solo? Y si tenía mujer, ¿vale? Saldrá con su mujer. Pero si su amo le hubiese dado mujer, ¿vale? No podía salir con ella. ¿Por qué? Porque ella tenía que cumplir sus 6 años. Este es el caso, ¿vale? Podemos decir hoy, de aquellos que se casan por papeles. Imagínate que por más que no sea uno muy guapo, estaba ahí trabajando, ya llevaba mis 6 años y medio, le pedía a mi amo que nos casara con una sierva que estaba trabajando allí, que podía haber sido vendida por el padre o también en la misma situación, o que haya nacido en la casa, y estaba allí porque quiso estar ahí, incluso siervas por amor y demás, como vamos a ver después.
y me la daba, pero si tenía esa deuda de 7 años, ella, de 6 años, el hecho de que se case conmigo no la hacía exenta de la deuda, ¿vale? Tenía que pagar su deuda, ella quedaba libre y se iba con su marido, porque después de los 6 años quedaba libre. Lo que no podía hacer es, claro, porque si no se casaban con cualquiera, salían y después cuando estaban libres, ya está, fue por convenio. Eso es lo que está cuidando el Señor. Si te das cuenta, todas las leyes son porque el hombre piensa todo, de cómo estafar, cómo engañar y cómo cambiar las cosas para su favor y no cumplir con su trato. Por eso tenía ese problema. Si se había casado allí, ¿vale? Ella tenía que pagar su contrato, su convenio, lo que había llegado de acuerdo, que máximo eran 6 años. Si ella tenía un contrato porque muchas se entregaban por una deuda de los padres, a veces cuando había hermanos pequeños, para que los padres no tengan que trabajar allí, ellas se ofrecían para pagar la deuda, y si la deuda podía ser pagada en 3 años, ellos tenían ese contrato de ser sierva por 3 años, máximo 6. En el 7 tenía que quedar libre, no se podía hacer por más de 6. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando quedaba libre podía ir con este siervo que ya había quedado libre antes. Ahora, esto de que él sale solo, él sale en libertad solo, él puede tener su casa, pero no es que no podía ir a verla, que no podía estar. Ella era una jornalera, ella tenía sus horarios de trabajo y tenía sus horarios de libertad con su familia. Lo que no podía era llevársela, porque no le pertenecía hasta que no quedaba libre. Si vemos, uno dice, uff, qué injusto esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Y hoy no hacemos lo mismo? ¿No hay matrimonios por papeles? ¿No engañamos al Estado gente para sacar un papel y después dicen, ah, sí, o lo ponemos como pareja de hecho, una vez que tenga los papeles nos separamos y demás? Como Dios es más listo que nosotros, tuvo que poner estas leyes para que el pueblo de Dios no hiciera estas cosas. Es como cuando decimos, ¿cuántos nosotros para llevarlo al tiempo de hoy vienen de forma ilegal sabiendo que se van a quedar? No digo si la situación cambia y no te pudiste ir y pasó lo que pasó y te tuviste que quedar y vas a luchar por legalizarte lo antes posible aquí y cumplir todos los papeles porque tenemos que estar legales. Pero ¿cuántos hay que mintiendo, sabiendo que se van a quedar, vienen con visa turista y engañan? Es lo mismo, aquí hacen lo mismo. Y Dios, para evitar eso, para que alguien se case con una mujer o tenga hijos y se lo lleve sin haber pagado su deuda todavía, dice, no, tiene que irse solo. Cuando ella quede libre, cuando ella cumpla sus 7 años, volverá contigo, sus 6 años. Mientras tanto, sus horas libres, su tiempo libre, pero es un poco lo que pasa hoy también en los hogares, ¿no? Cuando tu marido se va a trabajar, ¿tú vas ahí y lo tienes? No, lo tienes cuando vuelve a casa. Entonces, estamos dando unas leyes laborales que están muy bien. Lo que pasa es que la gente, cuando la quiere malinterpretar, lo hace. Dice, y si el siervo dijese, y esto es precioso, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y orará su oreja, como conocemos, ¿no? Y será su siervo para siempre. Fíjate que Dios está hablando aquí de lo que sería el ideal. El ideal. Porque realmente cuando nosotros entregamos nuestra vida para servir a Dios y decimos que somos siervos de Dios, ¿no somos siervos por amor a Dios? Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Dios y queremos servirles. Eso no está mal. Pero si la persona que me compró para ayudarme con esa deuda, ¿vale? Por esos 6 años, me dio una vida mejor que la que tengo afuera y tengo todo lo que necesito y provee para mí, para mi familia, ¿por qué no quedarme con él? ¿Por qué tengo que sacarle cosas de sus bienes para llevármela? Me tiene que entregar. Tengo que empezar una vida, porque se llevaban cosas, no es que se iban súper ricos. Empezar desde cero, si aquí estoy bien, tengo todo lo que necesito, tengo un jefe maravilloso, que me quiere, que da todo para mis hijos, que me da hasta los cuadernos para que vayan al cole. ¿Por qué tengo que salir de aquí? Ahora, ese es el ideal. Si te das cuenta, Dios estaba poniendo estas leyes, ¿vale? Como dijimos, por el corazón malvado del hombre. No por causa de poder ayudar o de ser siervos o no siervos, porque todos somos siervos.
Todos venimos a servir de una forma u otra. Y algunos tendrán una posición donde tendrán otros siervos y otros tendrán otra. A mí me llamaba mucho la atención cuando mi padre enfermó de cáncer ahora, gente que venía y decía, yo por Carlito lo que sea. Te vengo a trabajar gratis, porque tu papá me ayudó con la casa, porque cuando trabajé con tu papá, porque mi padre tenía una filosofía que él le pagaba el sueldo al empleado, pero le decía, a todos le decía negrito, ¿vale? Pero con cariño. Podía ser rubio, igual le decía negrito. Negrito, tenés que tener tu casa. Yo te voy a ayudar. Le hacía los planos. Le hacía hacer esto. Le daba materiales. Se los dejaba al costo regalados a veces. ¿Por qué? Porque él tenía que tener su casa. Y hay mucha gente que estaba trabajando con mi padre, no porque pagaba los mejores sueldos, sino porque se sentía cómodo. Porque le decía, Carlito, tengo que salir con la familia. Llévate el camión, llévate el coche, llévate esto. Le daba lo que necesitaba. Y los trataba bien. Otros no los trataba tan bien. Había de todos. Había siervos y siervos. Había gente que se quería abusar y no era igual mi padre con ellos. Pero fíjate, este es el ejemplo. La gente se quería quedar. Y daba igual si era el mejor o no era el mejor sueldo, pero se sentía bien en el lugar y tenía lo que necesitaba. Y dice, mi mujer y mis hijos están ahí, ¿qué hago yo afuera solo empezando una vida hasta que ellos puedan estar libres? Me quedo aquí, que estoy cómodo. Y se ponía, se marcaba la oreja, se hacía un agujero, se lo llevaba al juez y para decir, él puede tener la libertad. Tiene la oportunidad de tener la libertad. Yo no estoy incumpliendo la ley. Yo le quise dar la libertad, pero mira, está tan bien en casa, calentito, tiene estufa, tiene calefacción en su casita, tiene todo, que se quiere quedar conmigo. Entonces marcaban su oreja y se quedaba para siempre con esa persona. Y eso tiene que ser el ideal. Es precioso cuando la gente quiere estar contigo porque tú le tratas bien. Y cuando te sirven porque tú les tratas bien y porque tú sirves también para ellos. Ahora, cuando no es así, cuando tú te quieres ir del trabajo, cuando esto, hay un problema. Así que vamos a dividir este capítulo 21, dale un clic más, ¿vale? Para ir estudiándolo por partes. La primera parte va del versículo 1 al 11, leyes sobre los esclavos o siervos. Puse esclavos porque la Biblia pone esclavos. Y en esos 6 años ellos perdían su libertad, por decir así, no se podían ir, tenían que trabajar sí o sí. En otros trabajos tú podías renunciar en cualquier momento, pero aquí no, mínimo 6 años. La segunda parte del versículo 12 al 25 van a ser leyes sobre los actos de violencia. Y del 26 al 36, responsabilidades de los amos y dueños. Como vemos, Dios va a abarcar todo el área, no solamente le va a decir a los siervos, tenés que hacer esto. ¿No pone en la Escritura en el Nuevo Testamento, siervos, obedeced a todos vuestros amos, porque esto agrada al Señor? ¿No dice que tenemos que servirle como sirviendo al Señor y no como al ojo, como algunos que quieren agradar? Siervos, tenemos que servir de esa forma. Los amos tienen que tratar a sus siervos correctamente. Hoy pasa lo mismo en el trabajo. Tienes jefes que se la pasan gritando, que te van a menospreciar, que se creen que porque pagan una nómina tienes que aguantar la humillación y todo lo demás. Y tienes jefes que te van a tratar muy bien. Con los que te quieren tratar muy bien, a veces aunque pagan menos, tú no te quieres ir de ese trabajo. Y es lo que sucede aquí. Así que si seguimos leyendo con esta división, vamos a leer la primera parte completa. El versículo 6 decía entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agrada a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, o sea que vemos que aquí cuando uno entregaba a su hija, esto de vender tiene mucho que ver con la dote, ¿vale? Que después lo vamos a ver también. Se le permitirá que se rescate. Esto era alguien que se quiere casar con ella, paga su deuda y pasa a ser del otro. Y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según las costumbres de las hijas. Si la tomare para él por mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hicieres, ella saldrá de gracia
sin dinero. O sea que también sale libre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que recordemos que en aquel tiempo muchas de las hijas eran convenio con los padres. ¿Vale? Se entregaban. No era que ellas podían elegir. Ahora, lo que decía antes, Deuteronomio 15 era, no 25, 15:12, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, ¿ves? Si se vendiere, no si te lo venden. Si él se vendiere a ti, tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, el 7º le despedirás libre. Aquí vuelve a explicar la ley un poco más detallada. Y cuando lo despidiere libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, dorarás y vuelve a lo mismo. Te das cuenta que no salía solo, o sea que no es una esclavitud. Los esclavos, para ser libres, tenían que escaparse. Tenían que ser comprados por otra persona y dejado en libertad. Aquí no estamos hablando de la esclavitud como hoy se conoce. Estabas hablando de alguien que por una necesidad hacía un contrato, un convenio con la persona de servirle, por decir así, hoy sería tipo interno, ¿vale? Por 6 años. Y luego quedaba libre. Y no se iba con las manos vacías. O sea, si te fijas, Dios tenía tanto cuidado y ordenaba que no solamente pagara su deuda, sino que su deuda quedaba saldada, él se había vendido por el dinero de esa deuda, y a su vez se iba con cosas, ¿vale? Se iba con cosas. Entonces, ¿por qué pone todo esto? Como te decía, por causa de nuestro corazón. Es triste ver cómo Dios tiene que poner leyes, y vamos a ir viendo todas estas leyes, capítulo 23, 24, 25. ¿Por qué? Por causa del hombre, por causa de nuestro corazón. Si seguimos leyendo, dice leyes sobre los actos de violencia. El que hiriere a alguno haciendo así, morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona o la vendiere y fuere hallada en manos, morirá. O sea que fíjate cuál era la pena para el secuestro. El que se robare a una persona y la vendiere, eso es secuestro, ¿vale? Morirá. Pero también es la misma pena para el que golpeaba a su padre y a su madre, el que maltratare. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Además, si alguno riñe y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantara y anduviere fuera sobre, báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. O sea, ¿qué es esto? La seguridad social, ¿verdad? Y si vemos, tiene que mantenerle hasta que él pueda trabajar nuevamente. Trabaja. Se hirió trabajando contigo. Ahora, ¿aquí qué está hablando? Porque ¿qué pasaba en las otras sociedades? No es que el señor o el dueño, ¿vale? Va y lo hiere a propósito. Está hablando de un accidente, ¿vale? Si lo hiere tiene que hacerse responsable, porque si lo mataba o algo, se tomaba la otra ley, tenían que morir, ¿vale? Aquí está hablando de cuando pasa un accidente, no lo puede dejar tirado, tiene que pagarle la seguridad social, mantenerlo, cobrará no es el paro, es el seguro, ¿no? La baja, y tenía que mantenerlo. Y es lo que pone, si vemos, por eso digo, si leéis todas estas leyes, tienen mucho que ver con las leyes que tenemos hoy. ¿Y por qué? Porque son leyes para cuidar nuestro corazón. Sería bueno que en casa, porque hoy no tenemos más tiempo, lo vamos a seguir la semana que viene, en casa podáis leer estas leyes y te vas a dar cuenta que esto no era el corazón de Dios para su pueblo, o sea, el propósito del corazón para su pueblo, sino que estas leyes vienen a causa del corazón del pueblo para con Dios. Porque si fuéramos al mandamiento principal, nada de esto tenía que ser.
Si fuéramos al mandamiento principal, hasta perdonaríamos la deuda o daríamos un plazo mayor para pagar. No le, oye, bueno, vente 6 años de esclavo a mi casa, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo pagas, vamos a ayudarte. O reduciría la deuda, ¿no fue lo que hizo cuando enseña de los 2 deudores el Señor? Que perdonó su deuda a uno. Bueno, entonces ahí te das cuenta cuál es el corazón de Dios y cuál es el corazón del hombre. Y lamentablemente vamos a ver que en Éxodo vamos a ver toda la suciedad del corazón del hombre reflejada en las leyes de Dios para que toda la maldad del hombre no sea contra el hombre, para que no se pueda desatar contra el hombre. Entonces, cuando te digan a alguien, sí, no, Dios aprueba la esclavitud, Dios aprueba el maltrato, Dios dijo ojo por ojo, diente por diente. ¿Perdona? ¿Por qué puso esa ley el Señor? ¿La puso porque era su corazón o porque tú piensas de la manera que estás pensando ahora? Que si yo te pego, tú me la devuelves. ¿Para quién la puso? Porque Dios, ¿qué dice? Y después vamos a ver, ¿vale? Al final de estos 3 capítulos, cómo el mismo Señor Jesús va a ir un paso más allá de la ley, ahora que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a lograr lo que estos hombres sin el Espíritu de Dios no podían lograr. Por eso nos va a mandar a amar a nuestros enemigos, al que te maldijere que tienes que hacer esto, el otro, ¿no? Y va a cambiar toda esa ley. Ahora, esto es importante entender, ¿vale? Y con esto vamos a terminar para después seguir estudiando la ley. Es más un estudio que una predicación porque tenemos que entenderla antes de llegar a la aplicación. Cuando nosotros tomamos las leyes del Antiguo Testamento para vivirlas hoy, si las tomáramos literales, tenemos que tomar todas las leyes literales. Por eso Cristo en la cruz marca un antes y un después. Hoy las leyes tienen que ser una guía, pero no son literales, porque esto no se cumple. Yo no voy a tener a alguien de esclavo 6 años y darle libertad, porque Cristo abolió la ley. Cristo está por sobre la ley. Cristo ya te dice, bueno, al que no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cristo te dice, no paguéis mal por mal. Dice, bendecid a los que os maldijeren. Si tu enemigo te pide algo, dale agua, dale comida, dale lo que necesite. Ama a tu prójimo como a ti mismo, más allá de que sea tu enemigo, no, es tu prójimo. Y te pone algo más, como yo os he amado. ¿Por qué agregué esa parte? Porque ahora, por el Espíritu de Dios, tenemos esa capacidad. Entonces, cuidado cuando tomamos la ley, ¿vale?, del Antiguo Testamento, no como una forma de ser mejores para con Dios, porque nos muestra lo que a Dios no le agrada de nosotros, entonces tenemos que vivir diferente, cumpliendo esa ley, ¿vale?, a decir, esto tiene que ser así, así y así, porque, ¿vale?, porque ahí nos volvemos como los fariseos, y nos volvemos religiosos, legalistas y no cristianos, que hay una gran diferencia. Si queremos ser cristianos o pequeños cristos, debemos andar como Cristo anduvo. Y fíjate que cuando a Cristo lo matamos en una cruz, Él no hizo lo mismo con nosotros. No aplicó esta ley. ¿Vale? Él no aplicó esta ley, porque nosotros lo matamos. Y si no, no teníamos esperanza. Entonces, ¿Él cumplió la ley? Sí. Ahora, abolió la ley porque fue un paso más allá de la ley, mostrándonos el corazón de Dios y no la ley a causa del corazón del hombre. Hay una gran diferencia. Porque nosotros tenemos que trabajar no para tener un corazón que necesitemos esta ley para poder vivir como cristianos. Nosotros necesitamos un corazón como Cristo para poder amar, y el amar hace que cumplamos la ley. Era el resumen. Por eso primero da estos 20 mandamientos y después lo que hace es empezar a dar leyes que lo único que nos muestra es el cumplimiento de esas 2 leyes primeras. Y digo 2 porque el Señor la resumió perfectamente en 2. ¿Vale? Ese es el problema. Y eso, para eso vamos a ver Éxodo 21, 22 y 23, después, no solo como la ley de Dios, sino como un espejo de nuestro corazón, viendo por qué Dios tuvo que poner la ley. ¿Por qué? Y no es a causa de que Él ama la esclavitud, es a causa de que nosotros queremos abusar, queremos tener esclavos, queremos que nos sirvan, no queremos amar, no queremos perdonar, entonces Dios tiene que poner una ley por causa de nuestro corazón. Por eso en el Edén no había ley. Porque no había un pecado, no había una naturaleza pecaminosa que nos impulsara a hacer todo el daño que hacemos. ¿Vale? Así que vamos a orar para tratar de formar
un corazón conforme al de Dios. ¿Imposible? No, ¿verdad? Hay testimonios en la Biblia de gente que lo logró. David es el más conocido. Entonces, si David lo logró a pesar de sus errores, ¿por qué nosotros no? Vamos a trabajar en este tiempo, en estos capítulos que son más difíciles del Éxodo, para poder llegar a la verdadera adoración, ¿vale? Como vamos a ver en el Éxodo, en nuestro corazón. Cuando repases las leyes en casa, tú di, ¿por qué Dios tuvo que poner esta ley? Y vas a ver que gran parte de tu corazón solo sale el por qué. Porque es simplemente analizarnos a nosotros mismos y entender que Dios tuvo que poner límites por causa de nuestro corazón, porque no sabemos perdonar, porque no sabemos amar en la manera que Dios nos amó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy, Señor, con tu espíritu, tú nos capacitas a amar, porque tú nos diste un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, para que podamos, Señor, ir más allá de esta ley. Esta ley que pusiste, Señor, a causa de la maldad del corazón del hombre, porque el hombre trata de sacar ventaja de todo, de abusar de todo, de solo mirarse a sí mismo, Señor, y sacar el mayor beneficio. Eso es lo que somos, pero tú eres todo lo contrario, Padre. Tú siendo Dios hiciste todo para nosotros. Te humillaste, moriste en una cruz, nos perdonaste, nos amaste, nos diste las herramientas y nos diste un espíritu para amar, que realmente podamos usarlo, que podamos ir sobre la ley, que la sujeción a la ley sea fácil porque estemos, Señor, más allá de la ley, porque tu amor, Señor, inunde nuestras vidas y se refleje en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, sí, ahora sí. Gracias al pastor y gracias a Dios por su palabra. Ahora recordar también, último anuncio que se me había olvidado, apuntaros para los que quieran venir de manera presencial al culto antes del día jueves, ¿vale? Muy importante, apuntaros antes del día jueves con Camilo, por el tema del aforo. Ahora me pido que se pongan en pie, por favor. Sí. Es un anuncio. Tenemos la convención de la UEB, ¿vale? Que siempre toca en estas fechas. Va a ser de forma, no la parte de las votaciones que son delegados, eso va a tener un link de los que pertenecen, como si fuera la asamblea, pero sí va a estar abierta para todo el que quiera verla y quiera participar. Viernes va a ser de oración, sábado por la tarde, por la mañana van a ser las votaciones, por la tarde va a haber talleres y el domingo quieren ver si podemos hacer un culto unido, que cada iglesia, después lo vamos a decir con tanto tiempo, ¿no? Pueda retransmitir para estar todos juntos en el culto. Lo que pasa es que los temas son a diferentes horas, o cada iglesia va a tener su propio culto. Nosotros vamos a tener nuestro propio culto el próximo domingo, pero los que quieran participar de la asamblea y todo, en el grupo de info, yo voy a pasar el link que da la web para todo el que quiera entrar, es abierto, así que clicas ahí y puedes participar de ver cómo es la asamblea, porque va a estar todo bloqueado, solo ver, va a haber talleres, canto de oración, alabanza, que se pueden aprovechar el sábado, y va a ser abierto a todos, pagaron de esto un super Zoom, así que simplemente va a estar abierto, ¿vale? Para que el que quiera pueda participar. No es obligatorio, pero el que quiera, dice, uy, a ver qué hacen estos en la web cuando se reúnen todos allí. Lo miras, ¿vale? Conectas un rato y lo miras. Así que van a estar puestos, ni bien nos pasen los horarios y los links, lo voy a poner todo, y el que quiera participar de la convención y ver lo que es la convención de la web, están todas las personas invitadas, ¿vale? No tienen que ser miembros, están todos invitados, incluso va a estar abierto por YouTube y todo, por los que lo quieren ver, así que va a estar abierto a todos. Y lo único que va a ser cerrado es el sábado a la mañana, que son las votaciones de las decisiones que se tienen que tomar, así que si entras, porque puedes verlo, pero no vas a tener derecho a voto, ¿vale? Vas a entrar con un link aparte al centro de los delegados, pero también se puede ver. Así que yo voy a pasar todo, por si alguien quiere, puede participar, y si no, la decisión. Bueno, lo dicho, nos ponemos de pie y oramos para terminar este tiempo. Sí, Padre bueno, te queremos dar gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por saber entenderla, Señor. Gracias, Señor, por ministrarnos, Padre, por edificar nuestra vida, Señor, con ella. Te pedimos, Señor, ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. También que bendigas a los hermanos que se encuentran en sus casas, Padre. Y te pedimos que Señor, que sigas hablando esta semana, Señor, que podamos poner, Señor, en práctica todo lo que aprendemos con tu palabra, Señor, en la iglesia, Padre. Te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.